Mis padres le dieron la casa que compré a mi hermana. Dejé de pagar la hipoteca y el banco la subastó. Tengo 28 años, y había estado pagando la hipoteca de una casa que compré para mis padres, solo para descubrir que se la dieron a mi hermana de 25 años. Peor aún, ni siquiera se molestaron en decírmelo. Siempre supe que mis padres querían más a mi hermana que a mí, pero nunca imaginé que llegaría a este punto. Mis padres tienen un amor tóxico y profundo por mi hermana, pero lamentablemente, para mí, no tienen nada. Como soy la mayor de los dos hermanos, siempre tuvieron expectativas muy altas para mí. Desde pequeña me inculcaron un fuerte sentido de responsabilidad. A mi hermana menor, Perry, la trataron como a una princesa. Bueno, no exactamente como una princesa porque mis padres no tienen muchos recursos, pero siempre consiguió lo que quería. Nunca le exigieron mucho en lo académico. Podía explorar sus pasiones y hobbies, mientras yo estaba enterrada en mis estudios. Siempre fue así. Mis padres no fueron precisamente sutiles al respecto. Conmigo, sus expectativas siempre dejaron claro que debía construir una carrera sólida y no podía fracasar en mis estudios. Después de graduarme de la secundaria, mis padres pidieron préstamos y gastaron sus ahorros para pagar mi escuela técnica. Yo les sugerí que en lugar de gastar sus ahorros, podrían pedir un préstamo para mi educación y que yo lo pagaría cuando consiguiera un trabajo. Ellos se negaron porque, según decían, las tasas de interés eran muy altas. También decían que terminaría pagando casi el doble del capital y que yo era demasiado joven para entender esas cosas. Pensé que si lo decían, era verdad. Solo tenía 18 años en ese momento. No sabía que en realidad me estaban salvando de un préstamo solo para aprovecharse de mí más tarde. Cuando terminé la universidad, conseguí un buen trabajo en el sector tecnológico, justo lo que ellos querían para mí. Claro, estaban orgullosos, pero yo siempre me sentí como una especie de inversión. Era como si hubieran puesto su dinero en mí esperando algo a cambio. Nunca perdían la oportunidad de recordarme: nos sacrificamos mucho por ti, no olvides de dónde vienes. Al principio, esas palabras me parecían inofensivas. Pensé que solo querían mantenerme humilde. Pero con el tiempo, me di cuenta de que era pura manipulación emocional. El chantaje emocional es su especialidad. Cuando empecé a trabajar, la presión aumentó. Cada vez que visitaba a mi padre, me hacía comentarios insinuando que no debía olvidarlo. Gastaron sus ahorros para pagar mi educación y me decían que debía trabajar duro para compensar sus sacrificios. Sabía que mis padres necesitaban una casa, ya que habían estado ahorrando durante años, pero usaron ese dinero para mi educación. Recuerdo que poco después de empezar mi carrera, apenas un año después, fui a casa de vacaciones. Mientras cenábamos, mi papá me miró directamente a los ojos y me dijo: hicimos nuestra parte pagando tu educación. Ahora es tu turno. Deberías planear comprar una casa para nosotros. No podemos vivir rentando para siempre, ¿verdad? Sentí un nudo en el estómago al escucharlo. Sabía que esperaban que les comprara una casa, pero no tan pronto. Ni siquiera había trabajado un año. Todavía compartía un departamento con 2 roomies porque no podía pagar uno para mí sola, y ya me estaban pidiendo que les comprara una casa. ¿Qué demonios?, protesté. Papá, apenas comencé a trabajar y ni siquiera puedo pagar el alquiler de mi propio departamento. ¿Cómo esperas que me haga cargo de algo tan grande como comprar una casa? Mi papá respondió que no lo estaba pidiendo de inmediato, pero que quería plantar la idea en mi cabeza para que pudiera planearlo y trabajar duro para lograrlo. Entonces, mi mamá intervino con una voz dulce pero llena de presión. Nosotros pagamos tu universidad. Sin nosotros, no estarías donde estás ahora. Piénsalo como devolvernos el favor. No tuve el valor de discutir. Sabía que no estaban equivocados, estaba donde estaba gracias a sus sacrificios. Pero a veces sus sermones eran demasiado para soportar. Quería gritar: ¿quién les pidió que hicieran eso por mí? Pero no tuve el coraje de enfrentarlos. Después de esa conversación,
Mantuve una distancia considerable. Solo contestaba sus llamadas cuando era urgente, y visitarlos se volvió impensable. Usé mi trabajo como excusa para evitarlos. Sin embargo, la idea de comprarles una casa se quedó grabada en mi mente. Después de 5 años de ahorrar y trabajar duro, cedí. Les compré una casa modesta pero bonita en un vecindario tranquilo. No era lujosa, pero era cómoda. Pensé que era lo mínimo que podía hacer por mis padres después de todo lo que hicieron por mí. Pagué la hipoteca durante 3 años, incluso adelantando pagos para liquidarla antes. Tenía otros planes en mi vida, quería comprar mi propia casa, viajar, formar una familia, etc. No podía mantener ese préstamo indefinidamente. Después de comprarles la casa, mis padres dejaron de pedirme ayuda económica. Estaban orgullosos de la casa y se la mostraban a sus amigos y familiares, alardeando de que su inversión en mí había valido la pena. Eso no me molestaba, pero tampoco mejoró nuestra relación. La distancia emocional seguía ahí, y yo no los visitaba seguido. Hace 2 días, decidí visitarlos después de meses de estar ocupada con el trabajo. No les avisé porque quería sorprenderlos. Pero la verdadera sorpresa me esperaba a mí cuando llegué. Cuando llegué a la casa, vi el auto de Perry estacionado afuera. Pensé que solo estaba de visita, y la idea de una reunión familiar me alegró. Perry se había casado y se había mudado cuando mis padres todavía vivían en la casa alquilada. Habían pasado años desde la última vez que nos reunimos. La vi en su boda. Toqué la puerta, y Perry me abrió en pijama. Pensé que solo estaba ahí de paso. Nos saludamos con un abrazo, y luego me preguntó: ¿qué haces aquí? Le respondí en broma. Podría preguntarte lo mismo. Entré y pregunté dónde estaban mamá y papá. Perry se sentó en el sofá y respondió casualmente: ah, se mudaron. Me quedé congelada. ¿Qué quieres decir con que se mudaron? Esta es su casa. Perry se encogió de hombros como si no fuera nada importante. ¿No te dijeron? En realidad, me la dieron. Ahora vivo aquí. Sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. ¿Te dieron la casa? ¿La casa por la que yo he estado pagando? Sí, dijo, indiferente, como si fuera lo más normal del mundo. Mamá y papá dijeron que la necesitaba más. Sabes que estoy planeando tener un bebé pronto, y pensaron que debería tener una casa. Aturdida, le pregunté dónde vivían ahora mis padres. Perry respondió con total calma: están rentando un departamento al otro lado de la ciudad. No dijo nada más, como si todo fuera completamente normal. Me fui sin decir otra palabra, con la mente llena de rabia. Conduje directo al departamento de mis padres, sin importarme que me presentaba sin avisar. Mi mamá abrió la puerta, y no perdí el tiempo. ¿Qué diablos está pasando? Perry me acaba de decir que le diste la casa que compré. La casa que he estado pagando. ¿Puedes explicarme esto? Mi mamá tuvo la audacia de sonreír, como si no fuera gran cosa. Cálmate, cariño. Entra. No pensamos que te molestaría. Entré, pero no me molesté en sentarme. Quería respuestas. Sentía como mi voz subía de tono. No pensaste que me molestaría. Regalaste la casa que compré sin siquiera hablar conmigo. ¿Cómo pudiste pensar que no era importante para mí? Mi mamá suspiró, como si yo fuera la irracional. Bueno, pensamos que, dado que las cosas van tan bien para ti, no te importaría. Perry está planeando tener un bebé. ¿No quieres que tus futuros sobrinos y sobrinas nazcan en un hogar estable? No en una casa alquilada, donde crecerían en un entorno inestable. Ahora que tienen la casa, no tendrán que preocuparse por el alquiler y podrán enfocarse en otras cosas, como el bienestar de su hijo. Le espeté con enojo. No me importa dónde nazcan o crezcan mis sobrinos o sobrinas. No me importa si viven en una casa alquilada. Yo todavía vivo en una casa alquilada, y no es mi problema.
El problema de su estabilidad financiera es de Perry y su esposo. Si quieren estabilidad, deberían conseguir mejores trabajos. Al escuchar la conmoción, mi papá salió del dormitorio y me preguntó qué estaba pasando. Respondió, ella necesita seguridad financiera, tuvimos que darle la casa, no tuvo las mismas oportunidades que tú, no pagamos su universidad, así que ella merece la casa. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Eso es lo que los padres pueden decir y nadie los cuestiona? Le respondí, no pagaste su universidad porque ni siquiera fue a la universidad, abandonó la secundaria. Recuerdo que se negaron a entender la gravedad de lo que hicieron. Seguían diciendo que yo era exitosa y que podía comprar otra casa. Claro, lo haré, pero será para mí, no para ustedes. Ni siquiera sabía cómo responder. Sentía que el mundo se me venía encima. No podía entender su lógica. Simplemente dejé su apartamento, furiosa. Fui a un hotel y he estado aquí desde entonces. Honestamente, no sé qué hacer. No puedo seguir pagando la hipoteca ahora que sé la verdad, pero descubrir cómo manejar la situación es un verdadero desafío. Sé que mis padres no pueden pagar la hipoteca, y seguro que mi hermana tampoco podría. Este drama pasó el viernes y hoy es domingo. Mi vuelo de regreso es el martes. Primero pensé en reservar un vuelo de inmediato e irme, pero cuando me calmé, me di cuenta de que tenía otras cosas que hacer aquí. Quería verificar cuánto quedaba del préstamo, ya que había estado pagando más de lo habitual. Pensé que había pagado por adelantado antes de mi visita. Le pregunté a mi papá sobre el saldo de la hipoteca, y me dijo que necesitaba consultar con el gerente del banco. Le envié un mensaje de texto para que me llevara al banco mañana y así obtener más detalles sobre el saldo restante. Actualicé el 1. Hay más en la historia, y literalmente estoy temblando mientras escribo esto. Acabamos de regresar del banco, y lo que descubrí me dejó en shock. El dinero extra que había estado pagando para la hipoteca en realidad nunca fue al banco. Mi papá solo había estado pagando la cantidad real de la hipoteca y utilizó el dinero extra para sus propios gastos, específicamente para pagar el alquiler de su apartamento. Había estado viviendo tan frugalmente, por debajo de mis posibilidades, ahorrando un poco más y pagando la hipoteca antes de tiempo, cuando el gerente del banco me mostró los depósitos mensuales. Le dije, debe haber algún error, porque estábamos pagando casi una tercera parte del monto de la hipoteca. Incluso abrí mi historial de transacciones para mostrar cuánto dinero le había estado enviando a mi papá cada mes. Entonces mi papá intervino y dijo que los datos del gerente eran correctos, que solo estábamos pagando lo que corresponde en la hipoteca. Al principio pensé que mi papá estaba confundido, que no entendía la situación, pero luego me agarró del brazo y dijo, los registros son correctos. Hablaremos de esto más tarde. Sentí otro golpe, estaba mareada anticipando otra traición. Me quedé allí, atónita, mientras el gerente terminaba la reunión, dándonos detalles sobre el saldo restante de la hipoteca y otras opciones para consolidar préstamos, etc. Me quedé en silencio tan pronto como el gerente se fue. Estábamos solos, y mi papá me apartó y me preguntó por qué estábamos hablando del dinero extra que envié para la hipoteca. Respondí, furiosa, por supuesto que lo envié para la hipoteca. ¿Para qué más enviaría dinero extra? Te dije que ese dinero era para la hipoteca. Lo que dijo después me dejó sin palabras. Pensé que lo enviabas para nuestros gastos. Lo usé para pagar el alquiler. Solo lo miré y luego me senté, enterrando mi cabeza entre mis manos. ¿Qué hago con mis padres ahora? Mi papá se sentó a mi lado y me pidió que no hiciera una escena, diciendo que no era gran cosa. Exploté, ¿no es gran cosa? Te compré una casa y luego se la diste a Perry sin siquiera decirme nada. Además, usaste el dinero extra de la hipoteca para pagar el alquiler. Déjame decirte algo, mi papá no es un hombre que se quede callado y deje que su hijo lo confronte, especialmente no en un lugar público. Respondió, enojado, no te atrevas a levantarme la voz. No me hiciste un favor al comprarnos esa casa. Gasté todos mis ahorros en pagar tu universidad,
no necesito explicarte lo que hice con esa casa. Enviaste el dinero y pagué la hipoteca a tiempo. ¿Cuál es el problema si uso el dinero extra para cubrir el alquiler? No es como si estuviéramos pidiendo más. Estaba furiosa con sus palabras. El dinero extra estaba destinado a pagar la hipoteca antes de tiempo, no para financiar su nuevo apartamento. Salí furiosa del banco, todavía enojada mientras caminaba por la calle. Podía escuchar a mi papá gritando mi nombre, pero no miré hacia atrás. Seguí caminando hasta que llegué a la estación del metro, donde estaba mi mamá. Me llamó 4 o 5 veces y me envió un mensaje de texto pidiéndome que volviera a casa para que pudiéramos sentarnos y discutir el asunto. No respondí. No quería discutir nada con ellos. Tomé mi decisión y iba a hacer lo que creía que era correcto. No más de su toxicidad. Actualización 2. Perdón por los errores de ortografía y gramática en mi última actualización. Estaba temblando de rabia y luego tuve que editarlo para que fuera legible. Tampoco respondí algunas de las preguntas comunes que recibí en los comentarios, así que déjenme aclarar algunas cosas ahora. Algunos preguntaron si mis padres son asiáticos. No, no lo somos. Déjenme aclarar eso. Los asiáticos no son la única comunidad cuyos padres llevan a sus hijos a los extremos. No quiero revelar mi origen étnico, lo siento. Algunos también preguntaron a nombre de quién estaba el préstamo. Bueno, el préstamo estaba a nombre de mi papá. No lo confirmé al principio porque quería comprar un auto nuevo y tal vez una casa en unos años. Tener este préstamo asociado conmigo habría afectado mis préstamos futuros, así que me alegro de haber tomado esa decisión, ya que ahora me resulta más fácil ejecutar mi plan de seguir adelante. Próxima actualización, al día siguiente volví a mi vida normal. Un mes después, pedí no enviarle a mi papá el pago de la hipoteca como de costumbre, como se esperaba. Intentó comunicarse conmigo el primer día del mes, solo para descubrir que lo había bloqueado. No solo a él, bloqueé a mi mamá, a mi hermana y a su esposo. No quiero más drama en mi vida. Tomé mi decisión, dejé de pagar la hipoteca. No iba a dejar que me manipularan más. Si querían darle la casa a Perry, entonces que ella se encargara de los pagos, que fuera responsable de ello. Cuando mis padres se dieron cuenta de lo que había hecho, perdieron el control por completo. Recibí algunas llamadas y mensajes de voz de números desconocidos, tal vez usaron los números de sus amigos, no sé. Los mensajes decían cosas como, no puedes dejar de pagar, no tenemos el dinero para cubrir la hipoteca. Me reí por dentro. Bueno, ese ya no es mi problema. Los bloqueé también, pero eso no fue todo. 3 días después, encontré a mi papá en la puerta de mi casa cuando regresé del trabajo. Estaba furioso y me dijo, no puedes irte así como así, nos debes, pagamos tu universidad, te criamos, ¿quién te crees que eres? Respondí de inmediato, ya te lo he devuelto. ¿Te das cuenta de cuánto he gastado en esa hipoteca? Es más de lo que tú pagaste por mi matrícula. No te debo nada. Me llamó desagradecida, pero lo interrumpí diciendo, no puedes hacerme sentir culpable más. Ya he hecho suficiente. No voy a pagar la casa, el alquiler ni nada de lo que hiciste. Tu decisión ahora, afronta las consecuencias. Me trataron como una mercancía. Invirtieron en mí al enviarme a la universidad y ahora solo querían exprimir cada centavo de mí por el resto de mi vida. No soy una mercancía. Salí del pasillo y me fui en mi auto. No entré a mi departamento porque sabía que me seguiría adentro y no estaba lista para lidiar con el drama. Cuando regresé más tarde esa noche, él ya se había ido. Mi mamá intentó llamarme varias veces desde nuevos números, dejando mensajes de voz desesperados. Incluso Perry me dejó un mensaje largo con un número diferente diciendo que necesitaba la casa para su futura familia y que yo estaba siendo egoísta por no ayudar. ¿Egoísta? Yo he estado pagando por todo mientras ella no ha hecho nada. No cedí a ninguna de sus manipulaciones. Terminé con ellos. Corté todos los lazos por completo.
Actualización número 3. La casa se vendió en una subasta y Perry fue obligada a mudarse. Como mencioné antes, Perry no podía pagar la hipoteca y mis padres se estaban ahogando financieramente, pagando el alquiler de su apartamento. No podían manejar la hipoteca, el alquiler y todos los gastos del hogar. Cuando dejé de hacer los pagos, supe que eso pasaría, era solo cuestión de tiempo. Después de casi un año, me enteré de que la casa había sido vendida. Mis padres hicieron todo lo posible para salvarla, usando sus ahorros y cobrando su dinero de jubilación, pero no fue suficiente. Las cosas también se pusieron tensas entre Perry y mis padres durante este tiempo, mientras luchaban por pagar la hipoteca. Le pidieron a Perry y a su esposo que contribuyeran con el 50%, pero ella se negó, diciendo que la casa era un regalo para ella y que mis padres deberían cubrir la hipoteca completa. Fue entonces cuando mis padres se dieron cuenta, el error que habían cometido, pero para entonces ya era demasiado tarde. Creo que mis padres hicieron lo correcto al dejar que el banco subastara y vendiera la casa, en lugar de seguir pagando la hipoteca y dejar que Perry se quedara allí sin contribuir. La casa fue subastada y mi papá recuperó una cantidad importante de dinero, parte del pago inicial y los pagos mensuales que había estado haciendo durante todos estos años. Con eso, ha recuperado con creces lo que invirtió en mí. Sé que es mi dinero, pero no espero ni un solo centavo de él a cambio. Tengo que dejarlo ir. Al menos ahora no pueden decir que me hicieron un favor al pagar mi universidad. Les pagué con intereses. No me siento culpable por sacarlos de mi vida. Por lo que he escuchado de mis primos y tíos, mis padres se han mudado a un apartamento más pequeño para reducir los costos del alquiler. Han ahorrado el dinero que recibieron de la venta de la casa para su jubilación. Le han estado diciendo a todo el mundo que no quieren depender de mí cuando envejezcan y que están trabajando para cuidarse a sí mismos. También le han cortado todo apoyo financiero a Perry y le han dicho que tiene que resolver las cosas sola con su familia. Sí, trató de manipularlos nuevamente diciendo que pagaron mi universidad y aseguraron mi futuro, por lo que estaban obligados a asegurar el de ella, pero ahora mis padres han vuelto a la realidad y no ceden a sus demandas. Me alegro por ellos. Mientras tanto, he alquilado un apartamento para mí. Finalmente tendré algo de privacidad. También he empezado a ahorrar para comprar mi propia casa, un lugar que será mío y solo mío. No es fácil distanciarse de la familia, pero a veces las personas que se supone que más te quieren son las que más se aprovechan de ti. Me tomó mucho tiempo darme cuenta de esto, pero no me arrepiento de mi decisión. Tenga familia o no, merezco algo mejor que ser tratada como una cuenta bancaria ambulante. Actualización número 4. He notado que muchas personas todavía tienen preguntas, así que aclararé algunos puntos antes de entrar en lo que sucedió recientemente. Las preguntas más frecuentes han sido cuánto gastaron mis padres en mi educación y cuánto gasté en la hipoteca de la casa que supuestamente era para ellos. Aunque no tengo las cifras exactas, puedo decirles que mi educación costó alrededor de 40,000 pesos. En cuanto a la hipoteca, incluidos los pagos adicionales que hice para pagarla antes, pero que mis padres usaron para pagar el alquiler de su apartamento, he pagado alrededor de 52,000 pesos. Como pueden ver, los he pagado con creces. Ya no siento que les debo algo. Algunas personas también han preguntado por Perry. Quiero aclarar que ella no terminó en la calle, como algunos sugirieron. Ella y su esposo viven en la casa de sus suegros, así que no soy ese mal hermano que dejó a su pobre hermana sin hogar. Además, la casa nunca estuvo destinada para ella, era para mis padres. Perry y su esposo podrían haberse hecho cargo de los pagos de la hipoteca, pero como siempre, no quisieron hacer el esfuerzo. La casa estaba a nombre de mis padres y fueron ellos quienes decidieron dársela a Perry, así que quedaron libres de pagar el resto. No había nada que yo pudiera hacer, y ciertamente nada que me hubiera gustado hacer por ellos. Ahora, para la verdadera actualización, mi papá regresó. Parece que tiene suficiente dinero para un boleto de avión para visitarme, bueno, déjenme corregirme, para exigirme algo que no sea solo visitarme. Vino a pedirme más dinero. Esta vez, quiere que les compre otra casa, después de todo lo que pasó con la primera,
la que le regalaron a su hija favorita. Ahora esperan que les compre otra. Me dijo que se merecen una casa porque han hecho tantos sacrificios por nosotros, sus hijos. Siempre vuelvo a la universidad y me recuerdan el gran sacrificio que hicieron para pagar mi educación, algo que, por supuesto, nunca deja de salir en cualquier conversación con mis padres. Y, por supuesto, mencionó que le dieron una casa a su hija, como si eso no fuera el colmo de la ironía, considerando que la casa originalmente era para ellos, no para ella. Según él, ya hicieron su trabajo como padres, así que ahora se merecen su casa propia. Les dejé muy claro que de ninguna manera les voy a comprar otra casa. El dinero que he estado ahorrando es para el enganche de mi casa propia, no para resolver sus problemas. Una vez más, les dije que su oportunidad de tener una casa se desperdició cuando decidieron dársela a Perry. Deberían ir a pedirle a ella que les compre una ahora. Me encantaría ver qué tipo de respuesta obtendrían de ella. Mi papá se quedó en la ciudad unos días más y me dijo que lo pensara y que pudiéramos hablar de nuevo, pero yo tenía un viaje de trabajo esos días, así que no volví a hablar con él. O mejor dicho, él no pudo hablar conmigo porque bloqueé sus números y no ha podido comunicarse conmigo. Cuando regresé a mi apartamento después del viaje, él ya se había ido y no he sabido nada de él desde entonces. En cuanto a mí, estoy a punto de alcanzar mi meta de ahorro para el pago inicial de una casa. Estoy muy cerca, y si todo va bien, la próxima vez que escriba aquí espero compartirles la noticia de que finalmente seré dueño de un lugar modesto al que puedo llamar hogar. Actualización número 5. Aquí estoy para decirles que he podido comprar mi propia casa. Todavía tengo trabajo que hacer, como comprar muebles y otras cosas, pero finalmente tengo un techo sobre mi cabeza que puedo llamar mío. Leí todos sus comentarios y consejos, y como muchos de ustedes sugirieron, no le dije a nadie, ni siquiera lo publiqué en las redes sociales. Solo le conté a un pequeño grupo de amigos que no tienen conexión con mis padres o mi familia. Son amigos que hice aquí en esta ciudad, así que no hay forma de que esta noticia llegue a mis padres. No quiero correr el riesgo de que hagan lo que he leído en otros posts, como pedirme la casa para dársela a mi hermana embarazada o algo así, así que estoy siendo extremadamente cuidadosa con esta información. No quiero terminar en una situación de mamá osa, donde piden la casa por el bien de la familia. Bromeo diciendo que incluso me gustaría tener una cerca eléctrica alrededor de la casa para mantener alejados a los padres con derecho. Pero honestamente, he aprendido de Reddit que lo mejor es mantener esta información en secreto, al menos hasta que pueda establecer límites sólidos. Ahora, en lugar de consejos sobre cómo tratar con padres como este, estoy aquí pidiendo consejos sobre algo más agradable, como decorar mi nuevo hogar. Si hay algo en lo que no soy buena es en la decoración. Cuando vivía con compañeros de cuarto, siempre había alguien más a cargo de eso, y cuando me mudé a un lugar alquilado, ya estaba amueblado, así que nunca tuve que preocuparme demasiado. Pero ahora que tengo este espacio vacío, un lienzo en blanco, me siento un poco intimidada. No quiero arruinarlo y convertirlo en un lugar sin personalidad o de mal gusto.